Muy buenos días, amados hermanos. Qué lindo que podamos estar en este nuevo día juntos para abrir la palabra de Dios y recibir de ella el consejo que Dios tiene para nosotros. Estamos haciendo nuestro devocional en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y hoy nos toca en el capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Y en esta porción de hoy vamos a encontrar 7 actitudes que debemos desarrollar mientras esperamos, como veíamos el día de ayer, mientras esperamos que Cristo venga por su pueblo, venga por nosotros, nos venga a llevar. Y mientras Él viene, ¿qué actitudes tenemos que desarrollar? 7 actitudes. Vamos a ver la primera. La primera está allí en el versículo 16 y dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos. Esta es una actitud de alabanza. Es la actitud de alabanza que tenemos que desarrollar. Cuando dice estad siempre gozosos, este gozo no es un gozo circunstancial, no es un gozo dependiendo de cómo me está yendo. Este es un gozo que, como dice el salmista allí en el capítulo 51, en el verso 12, es producto de la salvación, de que saber que he sido perdonado, he sido limpiado, fui rescatado por la sangre de Cristo y ya no hay condenación para mí y voy rumbo a la patria celestial y Cristo pronto me va a venir a buscar. Entonces es un gozo que viene de esa comunión. ¿Ok? Entonces es una actitud de alabanza, el gozo que me lleva a alabar a Dios. Primera actitud, una actitud de alabanza. En segundo lugar, mira lo que dice el versículo allí 17. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar, es una actitud de oración. La primera fue una actitud de alabanza, esta es una actitud de oración. Y cuando dice orad sin cesar, no es que quiere decir que pase con los ojos cerrados todo el tiempo allí orando. No. Esto es una actitud de oración justamente, donde yo dependo de Dios, busco depender de Dios. ¿Sabe una cosa? Hay muchos cristianos que no tienen el hábito de orar a Dios, por ejemplo, a las mañanas. Se levantan y ya comienzan su día a día y así viven todo el día en sus afanes, en sus ocupaciones. Llega la noche, se quedan allí dormidos y no tuvieron un tiempo de oración. ¿Sabe qué? Empezar un día sin orar, sin buscar el rostro, la dirección de Dios, habla de orgullo. Habla de alguien que dice, yo no te necesito, Dios, déjame que yo puedo vivir mi vida sola, no necesito consultarte nada, no necesito preguntarte nada, no necesito depender de ti. Es un tipo independiente, es un tipo orgulloso. Y una persona que llega a la noche y se va a la cama sin orar, habla de una actitud de ingratitud. No dio gracias a Dios, no experimenta en su corazón una gratitud. Y más adelante vamos a ver justamente eso, que hay que desarrollar también una actitud de gratitud. Pero entonces, repasando, en primer lugar, una actitud de alabanza. En segundo lugar, una actitud de oración, de saber que yo dependo, mi vida depende de Dios, de estar allí conectado con Dios a través de la oración. Pero el siguiente versículo, el versículo 19, dice justamente allí, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. La tercera actitud es una actitud de gratitud. Dad gracias en todo. No solamente por los momentos alegres, sino también por esos momentos tristes. No solamente por esos momentos maravillosos, que podríamos llamarlos así, sino también por esos momentos de aflicción, de dolor. ¿Ok? En todo momento. Y dice que esto es la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor. Algunas personas dirán, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, vení acá a la Escritura y vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y entre varios aspectos que son la voluntad de Dios para mi vida, esto es uno de ellos, tener una actitud de gratitud. Pero sigamos avanzando con el texto, y allí dice ahora, no apaguéis el espíritu. Acá hay otra actitud para desarrollar, es una actitud espiritual, una actitud piadosa. Cuando dice la Escritura, no apaguéis el espíritu, por si acaso, en ninguna parte de la Escritura dice que una persona que es salva, que ha sido sellada por el Espíritu Santo, de pronto va a perder el Espíritu Santo. No, en ninguna parte lo dice. Acá cuando dice no apaguéis el espíritu, habla de no ser insensible al Espíritu Santo, de no cerrar los oídos al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo apagamos?
justamente cuando lo ignoramos. Cuando el Espíritu Santo quiere tomar control, quiere dirigir mi vida hacia la voluntad de Dios y yo no soy sensible a la voz del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo me dice, quiero que ores más, quiero que leas más la Biblia, quiero que prediques el Evangelio, quiero que perdones esta ofensa. Y la persona se resiste y se resiste y se resiste a la voz del Espíritu. Apaga el Espíritu. El Espíritu dice, bueno, ¿no quieres que te dirija? ¿Crees que vos puedes mandarte solo? Bueno, entonces seguí solo. Entonces ya el Espíritu Santo no le habla a esa persona. Y sabe una cosa, yo creo que no hay vida más triste, más miserable para un cristiano que viva una vida donde ya el Espíritu Santo no le habla. Ya va a la Biblia y Dios no le habla nada. Se congrega, de pronto pone hoy por hoy un video de una predicación y ya Dios no le dice nada. Qué vida tan triste. ¿Por qué? Porque un día decidió ya no hacer más caso a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, sino que a sus propios intereses. ¿Okay? Pero acá habla de que tenemos que desarrollar una actitud piadosa, una actitud espiritual. Y avanzando, dice allí en el versículo 20, no menospreciéis la profecía. No menospreciéis la profecía, o sea, la escritura, la palabra de Dios. Cuando dice no menospreciéis, habla de que tenemos que ser dócil a la palabra. Una persona que no es dócil a la palabra no le da valor a la palabra de Dios. Por eso dice no la menosprecies. Una persona que la menosprecia no le da valor. Entonces no es dócil, no quiere vivir por ella. Y hay muchos cristianos que por allí van diciendo, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta. Todo es relativo, vivimos en un mundo, en una sociedad relativista. Pero con Dios no es así, es todo o nada. Dios es un absoluto. Entonces, toda la escritura de Dios dice, tenemos que valorarla, no menospreciéis la profecía. Entonces hay una actitud que debemos desarrollar hacia la palabra de Dios y es una actitud dócil a ella, dejar que ella gobierne mi vida. ¿Sí? Y siguiendo allí, dice el versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Esta es una actitud de juicio. Tenemos que juzgar a la luz de la palabra justamente, porque yo no menosprecio la palabra, entonces ahora uso la palabra como esa fuente o esa lupa a través de la cual yo voy a filtrar todo lo que vivo o escucho, o experimento o veo por allí. Entonces tengo que juzgarlo, pero a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de los criterios humanos o de las filosofías humanas o de la opinión popular. No, a la luz de la palabra y tengo que juzgar la cosa, examinarlo todo. Y entonces lo bueno, retenerlo y lo malo, desecharlo. ¿Ok? Así es como tenemos que vivir en este tiempo. Y después va a decir en el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Una actitud de santificación, de procurar la santidad de mi vida. Eso es lo que yo tengo que desarrollar. Dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, apártate, mantente lejos de todo aquello que puede ser pecaminoso o parecer pecaminoso incluso. Muchas veces le estamos aconsejando a los jóvenes en sus tratos entre el sexo opuesto, por ejemplo, le decimos, ten cuidado, porque quizás tu manera de tratar a la persona del sexo opuesto puede dar una apariencia de algo que no está sucediendo, que no está pasando. Y la gente por ahí piensa algo que no es, pero porque vos lo estás provocando con esa manera de ser. Y en tu corazón no hay maldad, no hay ninguna mala intención. Entonces tienes que cuidar que esa manera de relacionarte no sea como una especie de mal para los demás. Cuidado. Entonces, absteneos, dice la Biblia, de toda especie de mal. Entonces, una actitud de santidad. ¿Okay? 7 actitudes que tenemos que desarrollar mientras esperamos que Cristo nos venga a buscar. Entonces las repasamos rápidamente. Primera actitud, versículo 16, una actitud de alabanza. Segunda actitud, versículo 17, una actitud, dice allí, de oración. Tercera actitud, versículo 18, de gratitud. Versículo 19, una actitud piadosa, espiritual. Versículo 20, una actitud dócil. Versículo 21, una actitud de juzgar todo a la luz de la palabra de Dios. Y versículo 22, una actitud de santidad. Mi amado hermano, entonces manos a la obra el día de hoy para vivir desarrollando estas actitudes. Hoy y cada día de nuestra vida. Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.